el computador. Y Adam, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Gonza. Oye, muchas gracias a la gente que está participando. Primero que todo, agradecerles el tiempo que se están dedicando a estar conectados un día a semana, después de la jornada laboral, bastante cansador. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más simple, y tratar de responder y de solucionar todas las dudas que tengan respecto a temas tributarios y bolsa. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la presentación. Es una presentación bastante cortita, no tiene más de 15 láminas. Como les decía, el objetivo de la presentación es dar una visión muy simple y clara de cuáles son los impuestos que afectan a la especulación bursátil, pero siempre mirado desde Chile o mirado como un chileno que invierte en la bolsa nacional o como un chileno que invierte en la bolsa extranjera. El instrumento que nosotros vamos a estudiar, el instrumento de estudio que nosotros vamos a analizar en este caso son las acciones principalmente, ¿ya? Nunca está de más hacer una nota de salvedad y resguardo que lo que nosotros estamos presentando acá no constituye ningún tipo de asesoría, ni consejo, ni ningún tipo relacionado a eso, a asesoría o consejo, y relacionado con ningún tipo de inversión o alguna asesoría o planificación tributaria. Todo lo que vamos a ver acá tiene solamente el ánimo y la intencionalidad de hablar un poco de la normativa tributaria chilena y cómo afecta esta normativa a la inversión en bolsa, principalmente a las acciones en Chile y en el mundo. Como reitero, no constituye ningún tipo de asesoría de inversión, ningún tipo de asesoría en materias tributarias, ¿ya? Solo con fines académicos. Bueno, me presento un poco. Yo soy Adam Ortiz, soy magíster en tributación de la Universidad de Chile. Tengo un diplomado en inversión en la misma universidad. Soy contador auditor y tengo más de 10 años de experiencia en materia de tributación internacional. Y también soy trader hace aproximadamente 3 años. Y eso, principalmente. Así que vamos con lo que nos interesa. ¿Cuál va a ser la agenda? Vamos a ver un enfoque de cuáles son los frutos de una acción. Vamos a ver cómo invierte una persona natural en la bolsa chilena, cómo invierte una empresa en la bolsa chilena, cómo invierte una persona natural en la bolsa global, cómo invierte una empresa en la bolsa global. Vamos a hacer algunas conclusiones y vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? Bueno, todo tipo de acción, tanto norteamericana o chilena o de cualquier parte del mundo, genera dos tipos de frutos. Uno que son los dividendos y el otro que es el mayor valor por la venta de acción. Por lo tanto, vamos a estudiar por separado cada uno de los fenómenos o de los productos que genera una acción. Si yo soy chileno e invierto en la bolsa chilena, tengo los siguientes artículos, pero no queremos pasar o hacer una revisión técnica, así que vamos a hacer un paso de este tema y vamos a ir inmediatamente al dibujo que hemos hecho respecto al tema. Si yo soy un chileno o persona natural que invierte en la bolsa chilena por medio de un broker, ejemplo, Renta 4, usamos Renta 4 solamente a modo de ejemplo, no estamos haciendo ningún tipo de marketing ni nada, porque de cierta manera también hay otros brokers que son bastante buenos. Pero el punto acá es que por todas las operaciones que uno haga en la Bolsa Nacional, por medio de Renta 4, Renta 4 tiene la obligación de entregar la información al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos va a determinar si que corresponde algún tributo relacionado a esta operación con nosotros. Si la operación corresponde a un dividendo, ese dividendo pasa a ser parte del impuesto global complementario, que es una tabla progresiva de impuestos que va desde el cero. Los primeros 7 millones son con tasa cero, o sea, ningún chileno paga impuestos por los primeros 7 millones, pero es progresivo y llega hasta un impuesto del 40%. Por lo tanto, los dividendos que me está entregando la empresa sí van a pagar impuestos en Chile, dependiendo de la tabla global complementaria en donde yo me encuentre, y probablemente tengan un crédito asociado. Relacionado con el mayor valor de la compra-venta, que es cuando yo vendo más caro de lo que compro, por ejemplo, vendo LAN a 1.800 y la compré a 1.200, ese diferencial de 600, en principio podría estar afecto al impuesto a la exención tributaria del artículo 107, y normalmente las empresas del IPSA que cotizan en IPSA, normalmente están dentro de la cobertura del artículo 107. El artículo 107 establece ciertas condiciones y requisitos básicos para poder tener esa exención tributaria, pero el propio Servicio de Impuestos Internos es quien calcula y quien define si es que una empresa o persona
cumple con esos requisitos. También tenemos algunas exenciones que son del 17, número 8, letra A, que son 10 unidades tributarias que le entregan a la persona, donde por esas primeras 10 unidades tributarias la persona no va a pagar impuestos. Y también existe un caso particular, que las personas naturales que tienen acciones previas al 31 de enero de 1984, independientes si cotizan en la bolsa o no, o si son del IPSA o no, esas acciones van a quedar exentas, no van a pagar ningún tipo de tributo. ¿Qué pasa si yo hago la misma operación pero como empresa? Aquí ocurre un caso particular porque la empresa, al repartir dividendos, entrega renta y esas rentas pasan a ser parte de los libros contables y tributarios de la empresa y potencialmente podrían venir con un crédito también. Con respecto al mayor valor en la compra y venta de acciones, ocurren los mismos principios. El artículo 107 también constituye una cobertura en las operaciones, por lo tanto la potencialidad de que sean exentas de impuestos es mucho mayor que tengan que pagar impuestos. Hay que nombrar dos casos particulares, que son el caso de fondos de inversiones privados, los FIP. Los FIP per se, por la ley única de fondos, se encuentran exentos de impuestos. Por lo tanto, si invierten en acciones, en derivados o en cualquier otro tipo de instrumentos financieros, se encuentran liberados de impuestos. Y también tenemos el caso de la AFP, que la AFP por el decreto ley 3500 también se encuentran exentas de impuestos por cualquier tipo de operaciones en bolsa que ellas realicen. Datos de actualidad, es muy importante saber que hoy en día en Chile y en Estados Unidos también está ocurriendo, se encuentran ciertos proyectos que están en las discusiones parlamentarias relacionados con aumentar la recaudación tributaria y principalmente establecer ciertos impuestos específicos a los mercados de capitales. Por lo tanto, lo que podríamos estar viendo dentro de no mucho tiempo, un año aproximadamente, es que existe un aumento de los impuestos respecto a las operaciones en bolsa. En el caso de la Bolsa Nacional, de la Bolsa Chilena, no se sabe si es que ese aumento de impuestos va a ser una exención o mejor dicho, una eliminación del artículo 107. Por lo tanto, la ganancia va a pasar a ser parte del impuesto global complementario, o si se va a establecer un impuesto específico, un tributo específico para las operaciones en bolsa. Eso todavía está en veremos, no se sabe mucho de eso, está siendo parte de la discusión parlamentaria, pero es un tema que hay que tener en consideración y en alerta para las futuras operaciones que nosotros estemos haciendo. ¿Qué pasa si como chilenos salgo a invertir en la bolsa mundial? Principalmente a Estados Unidos, como la gran bolsa del mundo. También vamos a usar el broker Renta 4 porque es un broker, como les comentaba, que opera bastante bien en Chile, pero como consejo, si salimos a invertir al extranjero, es mejor utilizar un broker norteamericano en el caso que estemos dentro de la bolsa norteamericana, por una cuestión de comisión principalmente, ¿ya? Y también por diferencias de tipo de cambio. Esas son dos variables que hay que tener en consideración al momento de salir a invertir al extranjero, que tengamos un broker que nos cobre bajas comisiones y bueno, el tipo de cambio podría verse con ese broker o con otro tipo de operador financiero. El punto importante acá es que la empresa norteamericana, por ejemplo, Microsoft, si Microsoft hace un reparto de dividendos, es muy probable que ese reparto de dividendos pague un tributo en Estados Unidos y posteriormente tenga que pagar impuestos acá en Chile porque tiene que pasar a ser parte del impuesto global complementario. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de tener una doble tributación por esa renta, tributando en Estados Unidos por el IRS y tributando en Chile por el Servicio de Impuesto Interno. Misma situación, es muy probable que pase con la diferencia de precio, con el mayor valor, pero en Estados Unidos las operaciones en bolsa para no residentes norteamericanos están exentas de impuestos, por lo tanto, no van a tributar en Estados Unidos, pero sí van a tributar en Chile, dado que yo lo tengo que llevar o incorporar a mi global complementario. Si lo hago como empresa, las situaciones lamentablemente no varían mucho, pero sí existen ciertos tapones donde las tasas máximas podrían ser 10, 40 o 25, dependiendo del caso del sistema tributario que tenga la empresa en ese entonces, que está saliendo a invertir. Ahora, como les comentaba, si fuese un fondo de inversión privado, estas tasas no aplican dado que se encuentra per se exento de impuestos, ¿ya?
Como les comentaba, si Microsoft hace un reparto de dividendos, es probable que tenga una retención de impuestos del 30% en Estados Unidos y después posteriormente se pague un impuesto acá en Chile, dependiendo de la tasa del impuesto de primera categoría, y los impuestos pagados en el extranjero, dependiendo si existe un convenio o no, o dependiendo si cumple con las condiciones locales o no, se podría considerar el impuesto pagado en el extranjero como un crédito contra los impuestos nacionales, con el objeto de eliminar o mitigar el impacto de la doble tributación internacional. Misma situación ocurre con el mayor valor de la venta de acciones, que, como les comentaba anteriormente, es muy probable que queden exentos de impuestos en Estados Unidos, pero sí tengamos que pagar impuestos acá en Chile por esa renta. También existe, dependiendo el mercado donde estemos y el instrumento, también es probable que estemos enfrente de una situación de doble tributación internacional. A modo de resumen y conclusión, este recuadro muestra los frutos de las acciones, que son los dividendos y el mayor valor, y cómo este afecta en el caso de que yo sea una persona natural, una persona jurídica, una empresa, que invierte en Chile o que invierte en el extranjero. En términos muy simples, a modo de conclusión, si soy una persona natural o una persona jurídica que invierte en la bolsa chilena, es muy probable que quede, por el mayor valor, que quede dentro de la exención del artículo 107 siempre que esté invirtiendo dentro de los instrumentos que cotizan o que son parte del índice IPSA. ¿Ya? Sí hay una particularidad respecto a los dividendos. Para la persona natural pasa a ser parte de su impuesto global complementario, de los impuestos personales, y para las personas jurídicas pasa a ser parte de los registros contables de la empresa. Si salgo a invertir al extranjero, lamentablemente existe una alta probabilidad de tener una doble tributación internacional por el mayor valor y por el dividendo, en parte. Esta situación, dado que tenemos algunas personas no chilenas y extranjeros no residentes en Chile, en esta presentación, que me gustaría comentar que esta situación no solamente, o sea, en esta presentación estamos estudiando el caso chileno, pero no solamente ocurre en Chile, por lo tanto, si uno revisara el sistema tributario colombiano, de Argentina, venezolano o de cualquier país latinoamericano o de cualquier país, entre comillas, del mundo occidental, y más o menos la situación es la misma. Cambian las tasas, cambian los sistemas tributarios, los regímenes tributarios, pero en la esencia o el hecho económico y el hecho jurídico son prácticamente iguales. O sea, lo que genera una doble tributación en Chile también podría estar generándolo en Argentina y así en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Vamos a hablar acerca de un bonus track de cómo salir a invertir al extranjero, disminuyendo la carga tributaria. Como les comentaba, esta presentación no constituye ningún tipo de asesoría, sino que es solamente para revisar y tener un poco conocimiento de cómo se podría hacer estas cosas, pero desde un punto de vista académico. Es cierto que existen paraísos fiscales donde las tasas de impuestos son cero o muy cercanas a cero, y el objetivo de esos países es recaudar o recabar inversión extranjera. Tenemos el caso de Panamá, Belice, etc. En Europa también tenemos ciertos países que cumplen con esas condiciones de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se utilizan con la finalidad principal de poder bajar la carga tributaria a nivel global. O sea, cuando yo tengo que pasar por más de algún país, a veces las multinacionales utilizan estos países como un país puente para poder bajar o reducir sus cargas tributarias. Existen también otras figuras jurídicas que nos permiten hacer ciertas organizaciones internacionales para poder disminuir los impuestos a nivel global. Desde el punto de vista del servicio de impuesto interno, desde el punto de vista chileno, nosotros tenemos una normativa establecida con respecto a esto, que son del 41H, donde normalmente nos prohíbe operar con estos países o nos establece tasas superiores a las que esos países tienen. Si yo salgo a invertir, por ejemplo, en la Bolsa Mundial, por medio de un broker norteamericano registrado en la Securities and Exchange Commission, y lo hago por medio de Panamá, lo más probable, existe una posibilidad, dependiendo de cierta figura jurídica, etcétera, que yo termine pagando 0% de impuesto por la ganancia, ¿vale? Si lo hago como persona natural. También tenemos el caso de Suiza, donde Suiza se parece mucho a un paraíso fiscal, pero no es un paraíso fiscal según la legislación tributaria chilena, ni según la Unión Económica Europea, ni la legislación norteamericana. Pero sí se parece mucho en muchas condiciones, pero más que eso, Suiza
es un país, se podría llamar un país banco, porque es un país donde su industria financiera está muy desarrollada. Y eso permite que se transforme en un banco, como se dice, para poder hacer planificaciones tributarias y guardar ciertos recursos. También hay una posibilidad de salir a invertir, por ejemplo, en la bolsa norteamericana por medio de Suiza, y la potencialidad de que los tributos sean cero tiende a ser tentativa. Pero no es necesario solamente salir a buscar países en el resto del mundo, porque uno podría invertir, o puede hacer la posibilidad, la situación de invertir en la bolsa estadounidense con un broker estadounidense por medio de una empresa estadounidense, las llamadas LLC. Si uno constituye una LLC en Florida, esas empresas per se, entre comillas, y ciertas condiciones jurídicas que hay que revisar también, tiene una tasa de impuesto de un 0%. Por lo tanto, es muy conveniente y en muchos casos, muchos operadores con capital ya significativo, se van y constituyen una LLC en Florida y sacan chequera en los bancos de América, etcétera, y invierten en la bolsa norteamericana por medio de este instrumento. Y potencialmente se podría generar una tasa de impuesto del 0% en toda la operación financiera. Este es un mapa que nos muestra los impuestos que tienen dentro de Estados Unidos. Con esto nosotros podemos ver que no es condición necesaria salir a buscar un paraíso fiscal fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como es una federación, los estados establecen los impuestos a la renta o los income tax rate que ellos determinen o que ellos establezcan pertinentes y necesarios. Como podemos ver en el siguiente mapa, existen más de algunos estados que tienen tasas de impuesto en la income tax rate o la tasa de impuesto a la renta que son cero. Por lo tanto, eso abre la posibilidad a que tanto norteamericanos como extranjeros residentes en Estados Unidos y extranjeros no residentes en Estados Unidos puedan establecer o constituir ciertas sociedades con todas las protecciones jurídicas que entrega Estados Unidos, con todas las protecciones de inversión que entrega Estados Unidos y con tasas de impuestos preferenciales, normalmente cero. Así que eso, pues, Gonzalo. Si tienen alguna duda, consulta, vamos a abrir este espacio para poder hacer algunas preguntas. También si tienen alguna duda y quieren verla a título personal, ahí encuentran mis redes sociales, mi WhatsApp, y mi Facebook y mi Instagram. En mi WhatsApp me pueden escribir para algunas consultas, como les decía, más personales que ustedes consideren si quieren ver un caso a caso. Y en mis redes sociales siempre estoy publicando información relacionada con economía, finanzas y tributación, que son temas que es lo que a mí me interesa. Eso sería Mr. Gonzalo. Gracias, Adam. Tengo varias preguntas, pero me gustaría tratar de tomar todo lo que tú dijiste, que considero que es una información súper valiosa, no solo para los que estamos en Chile. Ya Adam lo dijo, que igual depende de cada país, pero a nivel Latinoamérica no varían mucho las leyes de tributación desde el punto de vista de la doble tributación y cómo es el escenario, ¿cierto?, de como persona natural ir a invertir en el extranjero, ¿ya? Me gustaría primero lanzar esta primera encuesta para saber más o menos el target o el público en el que estamos. ¿Qué tipo de trading hacen? ¿Futuros, forex, operan acciones? ¿No hago trading? Para poder de alguna otra manera manipular la pregunta que tengo, Adam, y enfocarlo un poquito para el lado donde estemos todos cargados. Creo que casi todos operamos el mercado de futuros. 90% en futuros, un poquito en acciones. Hay una persona por ahí que no hace trading. Yo voy a realizar las preguntas que me han estado llegando, Adam. Luego le vamos a dar espacio a la gente que quisiera prender su micrófono, hablar con nosotros y posteriormente todas las preguntas que nos escriban en el Zoom, ¿ya? Sí, Adam, me gustaría que te devolviera un poquito al tema del bonus track que mostraste desde Suiza, como para poder complementar un poquito. Creo que es súper importante el hecho de poder entender, bueno, primero volver a repetir lo que dijo Adam, ¿cierto? Y es que esto no constituye ninguna recomendación, sino es desde el punto de vista académico para poder entender cómo funcionan las leyes, ¿ya?
Hay un banco, por lo menos aquí en la comunidad lo conocemos mucho, un banco suizo que nosotros podemos acceder a él desde un punto de vista 100% online. En términos prácticos, de alguna otra manera, entra en la ecuación que nos está mostrando Adam. Es por eso que ahí les dejé copiado el canal de Telegram de la comunidad. Por ahí después vamos a mandar más información si es que están interesados en saber un poquito más acerca de ese banco que está en Suiza, que nos permite salir como chilenos, como argentinos, como colombianos, como cualquier persona natural de Latinoamérica, exceptuando los que vienen en Venezuela, a operar en mercados financieros como broker de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Es una muy buena solución que se empalma también con lo que vienen siendo los micros, en los futuros, que ya veo que el 80% opera futuro, así que una muy buena solución también invertir por ese lado. Y justamente hablando de esto, Adam, ¿qué es un paraíso fiscal? Porque de repente la gente dice, no, un paraíso fiscal como que lo iguala con algo ilegal. Claro. Desde el punto de vista de los estudios, desde el punto de vista académico, ¿cómo definimos un paraíso fiscal? ¿Es algo mal? ¿Es algo bueno? ¿Es algo neutro? Mira, la cuestión de, a ver, ¿se ve la presentación y se ve la votación o solo la presentación? ¿Ustedes qué ven? Yo veo solo la presentación, ya dejé de compartir la votación. Ah, ya. Mira, eh, mira, hacer un poco de historia primero. Los paraísos fiscales existen principalmente desde el Imperio Romano. Eh, Desde ahí existen registros que existen paraísos fiscales y normalmente siempre constituían un grupo de islas donde se establecían ciertas preferencias, donde el emperador por una cuestión de gusto o por una cuestión económica o política definía que cierta isla o cierta región no iba a pagar tributo al emperador o no iba a tener la misma carga tributaria que el resto de la zona o que el resto del imperio, ¿ya? Por lo tanto, en términos de rigurosidad o hablando en esos fines, un paraíso fiscal, en términos fiscales, es eso, es una zona donde se establece que por una cuestión jurídica se va a establecer una carga tributaria menor que su región o menor que los países vecinos o etcétera. En términos jurídicos, si nosotros queremos saber dentro de la legislación tributaria chilena qué es lo que es un paraíso fiscal, la definición está dentro del artículo 41H, que esa es la definición de qué es un paraíso fiscal para la interpretación de la legislación chilena. Cada país establece su interpretación respecto a ciertas condiciones. Normalmente son países, bueno, volviendo al tema histórico, eran ciertas zonas y hoy en día son zonas y son países. Por ejemplo, dentro de Chile nosotros tenemos las denominadas zonas francas, que en términos de rigurosidad constituyen paraísos fiscales. Son ciertas zonas donde tienen ciertas preferencias porque el propio Estado le establece ciertas preferencias. En el caso chileno son las zonas extremas, el extremo norte y el extremo sur, por ciertas condiciones para ser más poblada, etc. Pero a nivel global, cada país tiene su propia autonomía y su propia potestad para definir impuestos en las tasas que ellos determinen. Por lo tanto, normalmente los países que son caribeños o de islas caribeñas, y también algunos países de Europa, establecen tasas de impuesto cero o muy bajas a cero con el fin de traer capitales extranjeros. Normalmente son islas que viven del turismo y viven del sector financiero. Y ahora para responder la pregunta si es que los paraísos fiscales son buenos o malos, eso es, bueno, el término de bueno o malo cae dentro de la categoría no de lo moral, sino de lo ético, principalmente. Y va a ser algo bueno o malo en la medida que afecte a alguien, claramente. Si a mí me ve un paraíso fiscal, a mí en términos personales, como residente de un país, pero hablando a título personal, me entrega una menor carga tributaria que el propio país donde yo nací o el país donde yo resido, por supuesto que va a ser algo bueno, ¿vale? Pero por contraposición a la legislación del país donde yo estoy viviendo o resido, o del país donde yo nací, que podría todo eso conjugarse o no conjugarse, se transforma, entre comillas, en algo malo porque termino pagando menos impuestos en el país de residencia,
o sea, no pago impuesto en el país de residencia y no pago impuesto en el país donde se encuentran los recursos, que podría ser un paraíso fiscal. Esto en términos morales es más complejo porque socialmente no es tan bien aceptado. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, no es, en términos generales, no es bien aceptado que la empresa, o sea, no es aceptado que se sepa que las empresas hacen Claro. esto, pero acá en Chile, todas las empresas que salen a invertir al mundo lo hacen, es lícito. Ahora, también es cierto que también tenemos una discusión en términos generales. Por ejemplo, hace muy poquito, hace menos de un mes, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, recomendó hacer una revisión del sistema tributario global para poder eliminar estas brechas tributarias, por ejemplo, entre Dinamarca y Panamá, que Panamá en términos generales es cero, y Dinamarca está casi cerca del 55% en tributo. Pero eso es bastante complejo y difícil. No es primera vez que se ha tratado de establecer como un impuesto global, porque eso significa, más que un tema tributario, significa un tema de la república, de los países, porque estás cediendo terreno en términos de potestad tributaria, en términos de que otra persona venga a tu país y te defina cómo tienes que establecer los tributos, de qué manera y cuánto cobrar. Y eso es toda una discusión, por supuesto, más legal, de hasta dónde están los límites, dónde están las fronteras, más que físicas, las fronteras legales. Y bueno, es una iniciativa en términos de establecer una equidad global, pero es bastante complejo, difícil. Incluso, como les comentaba, dentro de Estados Unidos existen brechas tributarias dentro de los mismos estados, y dentro de los estados también existen ciertas zonas, o se me olvidó el nombre que tiene, pero cada estado también puede establecer ciertas condiciones dentro de su propio estado que beneficien a ciertas zonas o no. Como el Y en caso Europa, de Florida, en como el Estados caso de Unidos. Florida, el caso de Delaware, el caso de Alaska, de Texas también. Y lo otro es que no solo el Estado puede establecer cero, sino que uno podría usar figuras jurídicas, por ejemplo, una LLC, una sociedad anónima, una figura que se parece mucho a la SPA, que van variando en estado, porque en una es una LLC Plus, por ejemplo, tiene más beneficio, en otra es una LLC normal, y así, pues, ya en Estados Unidos tenéis más de 50 posibilidades en términos de tasa y 50 posibilidades en términos del ropaje jurídico que puede usar, por lo tanto el factor multiplicador de oportunidades es alto. Y tenemos el caso de la Unión Europea, que es un caso muy particular, porque la Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos al final del día se transforma en una federación donde todos los impuestos se recaudan con unos fines particulares, protecciones de la nación, etc. En Europa no es así. En Europa, en la Comunidad Económica Europea, cada país establece los impuestos que ellos determinen, y las políticas monetarias son definidas por Bruselas. Entonces, ahí hay ciertos choques que existen. Por ejemplo, el mismo caso de Luxemburgo, que es un caso donde es un país muy pequeño que se ha transformado en el fondo de inversión más grande que existen. Tenemos el caso de Suiza también, y de Andorra, que es el país pequeño que existe entre España y Francia. Son países normalmente, son ciudades que se transforman en países y que al final del día se transforman en paraísos fiscales que permiten hacer planificaciones tributarias internacionales. Súper. Adam, llegando al marco desde el punto de vista del mercado de futuros, que veo hartas preguntas aquí, poniéndonos nosotros como chilenos, ¿cierto? O entendiendo que las leyes no cambian mucho entre Argentina, Colombia, ¿cierto? Pongamos el caso de un latinoamericano residente de su propio país que sale a invertir al mercado de futuro en Estados Unidos. Aquí es donde la mayoría de la gente pregunta, primero, ¿tengo que pagar impuestos? Segundo, si la respuesta es sí, tengo que pagar impuestos. En Estados Unidos, tengo que pagar impuestos. En mi país, tengo que pagar impuestos en ambos países. Sí, mira,
Primero hay que desglosar un poco lo que es un futuro, porque un futuro es distinto a lo que es el instrumento llamado acción. Las acciones son una porción del patrimonio, del capital, de una empresa que cada trimestre o cada semestre o cada año determina un resultado y entrega una porción de las ganancias que tuvo por medio de un dividendo, ¿vale? Y otra parte del negocio que se puede hacer con las acciones es la especulación por precio. O sea, hoy día vale 100, mañana vale 250 y me gano $150 por la diferencia de precio de esa acción. En lo futuro, no existe la figura de los dividendos, por la constitución que son los futuros, y los futuros son una especulación netamente vía precio. O sea, yo gano en la medida que venda más caro de lo que estoy comprando, ya sea en largo o sea en corto, ¿vale? Esa ganancia, existe una potencialidad de que pague impuestos en Estados Unidos, por lo que yo he visto, mi experiencia ha sido que no hacen retenciones. Por lo que sé, la otra vez estaba hablando con una contadora de Estados Unidos y me dice que para los extranjeros no No residentes residentes. en Estados Unidos, que eso es muy importante la frase completa, extranjeros no residentes en Estados Unidos, en términos generales, todas las bolsas, tanto la de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, etc., las tasas son cero, en términos generales, en todos los instrumentos que se especulan. Por lo tanto, por un futuro del Nasdaq o de lo que sea, en una cuenta en Estados Unidos probablemente no pague impuestos, pero sí, lamentablemente, los impuestos, por ejemplo, en Chile, de acuerdo al Código Tributario, en los primeros artículos, si no mal recuerdo el 5, define que los impuestos en Chile son de autodeterminación y de autodeclaración. Por lo tanto, es el propio chileno o el propio extranjero residente en Chile quien tiene que hacer su formulario 22 y declarar la ganancia. Ahora eso, no, entre comillas, no es tan malo. O sea, no es tan malo porque al final del día el legalizar o el mostrar la ganancia, recuerden que los primeros 8 millones aproximadamente no pagan impuestos. O sea, los primeros 8 millones aproximadamente de la ganancia que tú generes por los futuros no va a pagar impuestos porque los primeros 8 millones de impuestos complementarios no pagan y después las tablas progresivas. El problema es cuando es mucha plata, o sea, cuando estamos hablando de ganancias que son significativas, va a depender del caso a caso, donde ahí sí hay que hacer una planificación, porque por supuesto que en una o en dos transacciones va a estar sobre los 8 millones de pesos. Y en ese caso sí hay que hacer una cierta planificación tributaria o administración del tema para disminuir las cargas tributarias y cumplir con la normativa, que esa es la dificultad, porque uno podría no pagar los impuestos y probablemente no pase nada, o sea, nunca los declaré, nunca los pagué, nunca me pillaron y pude vivir feliz toda la vida. También existe ese caso, pero para mí es un riesgo muy alto y un riesgo no aceptado, dado que si te vayas a dedicar a esto los 40 o 50 años que te quedan de vida, en algún momento te podrían pillar. Súper. Resumiendo entonces, a nivel de probabilidades, es poco probable que nosotros como extranjeros no residentes de Estados Unidos no paguemos impuestos en Estados Unidos, pero sí tengamos que pagar impuestos en nuestro país local. En el caso de Chile son impuestos autodeclarados, entonces nosotros tenemos que decirle al Servicio de Impuesto Interno, en nuestro caso, ganamos tanto dinero. Importante lo que dijo Adam, sí, es por un lado es bueno porque nosotros pagamos impuestos por tramo. Si nuestra ganancia no es significativamente gigante, los impuestos que nosotros vamos a pagar deben rondar entre un 7 y un 13%, ¿cierto? E inclusive no Claro, pagamos impuestos si estamos bajo los 8 millones. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender, que de repente la gente pregunta a Adam, oye, pero yo estoy en micro y hice $100 en el año, no sé si tengo que declararlo, de esto que voy a declarar, ¿cuánto me van a quitar? En teoría, si es que tú no tuviste ningún otro ingreso durante tu claro, año y solamente ganaste eso, tú vas a pagar cero impuesto porque no está dentro de lo que es considerable imponible, ¿ya? Importante claro. entender eso. Ahora, Adam, hay hartas preguntas con el tema de los CFD, de las criptomonedas.
es importante entender la aclaración que tú hiciste de una acción versus cualquier otro derivado, que la acción tiene dos ganancias, ¿cierto? Por el lado de los dividendos y por el lado netamente de la especulación. Ahí entramos al tema del futuro, del CFD, de la criptomoneda. Podríamos decir que desde este marco legal, un futuro entra en el mismo marco legal que una criptomoneda, que un CFD en mi país local, como ganancia de lo que sea, estoy ganando algo, Sí, ¿o no? pero, por ejemplo, el caso de las criptomonedas es una cuestión compleja desde el punto de vista jurídico porque hasta el día de hoy no es algo legal, ¿me captáis? Claro. Y el hecho de pagar impuestos sobre esa actividad no la legaliza, ¿ya? Ahora, es un tema civil y no es un tema tributario. Por la parte tributaria, sí, y la recomendación es, por supuesto, declararlo y pagar los impuestos que correspondan a su país. Pero sí, por ejemplo, el caso chileno, el Servicio de Impuesto Interno dijo, sí, aunque sabemos que no es legal, vamos a buscar y a supervisar que se paguen los impuestos relacionados con eso. Es una interpretación muy conservadora del ente legislador porque es muy extraño, porque el hecho de pagar impuestos no legaliza una actividad, y si una actividad, entre comillas, es ilegal, no tendría por qué pagar impuestos. Claro, ¿Entendés? claro. Por acá dicen, excelente presentación, un lujo. ¿Qué pasa con la doble tributación entre Chile y Argentina? Mira, entre Chile y Argentina somos, bueno, prácticamente, entre comillas, lo único que nos separa es la cordillera, pero tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que nos juntan. Una de ellas es el Tratado Andino, que es un tratado que nos permite pasar mercancía, entre comillas, más barata de un país al otro. Bueno, con las diferencias políticas que hoy día hemos tenido, se han distanciado, pero también tenemos beneficios tributarios, que es prácticamente un convenio de doble tributación, que se llama el Convenio Andino, y eso permite bajar las cargas tributarias en muchas materias. Ya. Súper. ¿Qué más tenemos por aquí? Hola, ¿podría a grandes rasgos hablar sobre la tributación de trading en futuros? Ya lo hablamos, Rafael. Aquí hay una buena pregunta. ¿Conviene hacer iniciación de actividades, haciendo referencia a crear una empresa, una entidad jurídica, si opero Forex? Pero te extiendo la pregunta, Adam. Forex, futuros, acciones, inversión en mercado bursátil. ¿Conviene o cuándo debo hacer inicio de actividades? Invertir en base a una empresa jurídica y no persona natural. Sí, mira, dado los cambios tributarios que estableció la ley 21.210, que entró a regir el año anterior, hoy día tenemos tres figuras tributarias por la cual, entre comillas, poder elegir y depende si calificamos o no. En la primera, que es la empresa grande, el artículo 14A, no vamos dependiendo del monto, dependiendo del capital que nosotros estemos hablando, podríamos o no calificar dentro de estas tres condiciones. Si calificamos para ser 14A por capital, claro, la legislación, el impuesto máximo que nos corresponde sería un 25% y no el 40%. La brecha entre el 25 y el 40 se pospone, ¿ya? Y podríamos ser también 14D número 3, que son regímenes para las pymes, y ahí podríamos hoy en la actualidad pagar un 10%, pero también hay que cumplir unas condiciones, ciertas condicionantes, ¿ya? ¿Ya? Hoy en día, como les decía, dada la presentación que decía, si vamos a invertir en Bolsa Nacional, recuerden que hoy día, bueno, entre comillas, la Bolsa de Santiago permitió operar criptomonedas, pero no criptos, sino que futuros de criptos, y la idea es poder dejar esos instrumentos dentro de la cobertura del artículo 107, ¿ya? Entonces, por medio del derivado se podría hacer eso como una idea. Por supuesto que hay que seguir dándole la vuelta y profundizar en la materia. Pues, claramente todo esto depende de los montos que estemos hablando igual. Si estamos hablando de montos significativos, yo separaría patrimonio, una porción la enviaría al extranjero, una porción la mantendría acá. Por ejemplo, la inversión en bolsa nacional la mantendría acá, la inversión en bolsa extranjera.
hay dos opciones: buscamos buscamos las condiciones para cumplir con el fondo, con las condiciones para hacer un fondo de inversión privado, que eso va a ser parte de la estrategia, el primer objetivo de la estrategia, poder constituir un fondo de inversión privado acá en Chile, y con eso ya nos eliminamos cualquier problema tributario con cualquier tipo de inversión en cualquier tipo de país. Caso contrario, caso que la opción A no nos resulte, haría una fragmentación del patrimonio y dejaría uno a nivel nacional y otro en el extranjero, y haría una planificación con esas condiciones. Aquí tengo dos preguntas bien interesantes. Voy con la más rápida. Las ganancias de las que hablaban, ganancias por especulación, aumento del valor que tú tienes. ¿Qué nombre tendrían? Rafael se está refiriendo cuando yo voy a declarar cómo declaro estas ganancias. ¿Qué le coloco? En el formulario 22 se llama mayor valor en la venta de acciones. Ya. Aquí hay una buena pregunta. Si tengo una empresa en Chile, con actividad en Chile, ¿puedo tributar en un paraíso fiscal? Es que extraña la pregunta, porque si tú eres chileno y tu empresa, que es otra persona, está residente en Chile, ¿por qué vaya a tributar en extranjero? A no ser que haga operación en extranjero. Sería un Ahora, chileno teniendo una actividad en el otro país, tributar en el otro país como empresa. sí, ahora lo que se puede hacer es ser chileno, tener una empresa en Chile, y esa empresa en Chile tiene una filial en el extranjero, por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Suiza, etc. Y de esa filial, invertir al extranjero. Nos queda súper claro el tema del instrumento del futuro. Pero aquí, que no lo he visto todavía, pero por los nombres, sé que hay harta gente que está metido en eso, las cuentas de fondeo. Vale, es sí, un buen tema. ¿Qué es? Cuando a mí me llegan $1.500 por PayPal, me llegan $2.000 por transferencia internacional, ¿esa ganancia es la misma ganancia a futuro? ¿Se tiene que declarar? ¿No se tiene que declarar? ¿Qué pasa con eso? No, en términos de rigurosidad, uno siempre se va a qué es lo que predomina dentro de la renta, si es el esfuerzo físico o intelectual, o si es una cuestión de capital. Por ejemplo, todo lo que hemos conversado hasta el minuto constituye o está relacionado con la administración o gestión de capital, de activos, ¿vale? Compro algo a 100, lo vendo a 250, alguien está gestionando eso, por algún motivo lo compra, por algún motivo lo vende y genera una utilidad, ¿vale? Esa es gestión de capital. Cuando nosotros estamos fondeados, estamos dentro de una empresa de fondeo, lo que predomina en el dinero que a ti te llega es tu trabajo, no es tu capital, porque lo que es tuyo, el fruto tuyo, o lo que tú aportas dentro de la ecuación para obtener un resultado, es tu intelecto, ¿vale? No es tu capital, es tu intelecto. Por lo tanto, el resultado de la ganancia de los $2.000 mensuales, por ejemplo, es una combinación de dos aportantes. Por una parte, una empresa aporta el capital, y por otra parte, tú como persona estás aportando el conocimiento, el knowledge, el conocimiento, el saber hacer, o tu experiencia, tu expertise. Estás aportando en tu trabajo. Por lo tanto, mi interpretación de que esas rentas constituyen fuentes o son rentas provenientes del trabajo. Ahora, normalmente en los fondos de inversión, uno firma un contrato donde establece que uno, entre comillas, es un trabajador del fondo, ¿vale? Son contratos de trabajo. Por lo tanto, acá en Chile se tienen que declarar como fuentes de un trabajo hecho en el extranjero. Súper. No es una cuestión especulativa. Súper. Eso responde inmediatamente a la pregunta de Carlos de, por ejemplo, qué pasa con las inversiones en eToro o en cualquier otro broker. Son ganancias que están en el extranjero y, como dijo Adam, nosotros tenemos el deber de declarar cualquier ganancia, sea generada en Chile como en el extranjero. Así que sea de donde sea que vengan tus ganancias, en resumen, Adam, nosotros tendríamos que declararlas, ¿cierto? Claro, el artículo 3º de la Ley de la Renta nos dice que los chilenos y los extranjeros residentes en Chile pagamos impuestos por las rentas universales. ¿Qué significa? Que tú pagas impuestos por las ganancias donde tú las generes, da lo mismo. Incluso si tú las generas en Marte o en la Luna en el futuro, dada la legislación tributaria chilena, tú deberías tributar acá. Perfecto.
aquí hay una buena pregunta. ¿Cada cuánto se declaran impuestos? Y segundo, la información que le llega al Servicio de Impuesto Interno. Dice, ¿es mes a mes, año a año? Básicamente, ¿cada cuánto yo debería informar sobre mis ganancias? La declaración de impuestos en Chile se hace en el mes de abril, es una vez al año. En el resto de los países latinoamericanos y en Estados Unidos normalmente también es así, es una sola vez durante un mes, una vez al año. ¿Y cómo era la otra pregunta, Gonzalo? Aquí preguntan en caso de la información que transfiere de broker a Servicio de Impuesto Interno. Mira, como te decía, si nos apegamos, o sea, como esta es una presentación con fines académicos, lo que tengo que hacer yo es hablar lo más apegado a la normativa posible. O sea, ni siquiera posible, es lo más apegado a la norma. De hecho, prácticamente redactar lo que está escrito. Según nuestro código tributario, la responsabilidad de calcular y declarar los impuestos es del contribuyente, recae en mí como persona. Más allá de la información que el broker le entregue al Servicio de Impuesto Interno, más allá de la información que le entregue el banco al Servicio de Impuesto Interno, más allá de la información que le entregue mi amigo al Servicio de Impuesto Interno, ¿vale? Por lo tanto, la responsabilidad, y si nosotros vemos incluso cuando el Servicio de Impuesto Interno hace toda la propuesta, al final uno tiene que hacer 2 clics que constituyen que es una declaración que uno hace. El Servicio de Impuesto Interno, entre comillas, dice, bueno, yo los calculé, los determiné, pero la responsabilidad por si falta algo, por si sobra algo, incluso si están mal calculados, es responsabilidad suya. Yo solo le ayudo a adelantar la tarea, pero eso no significa que la responsabilidad caiga sobre mí, dice Impuesto Interno, sino que en base a la ley siempre es parte del contribuyente. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice el Código Tributario. Ahora vamos a la praxis, a la práctica. ¿Qué ocurre en la práctica? Hoy por hoy, entre comillas, es una cuestión relativamente nueva. No debe llevar más de 5 años. Este boom que hemos tenido en Chile, en gran parte de Latinoamérica, de invertir en bolsa, pero a nivel de lo que estamos ocurriendo ahora. Que a nivel con mucho dinero, mucho capital. De hecho, hace unos 3, 4 años tuvimos todo un debate, todo un problema con el tema de las criptomonedas, porque los bancos en Chile habían frenado, habían parado esos recursos porque no eran una cuestión legal y se estaban basando en la misma ley que hacía las protecciones, o sea, que tenían relación con el lavado de dinero, trata de blanca, etcétera, porque no tenían cómo justificar la procedencia de esos bienes. Bueno, al final del día la Corte Suprema definió que sí tenían que liberar esos fondos y que los bancos no tenían facultades para poder restringir las movilidades de sus capitales, de ninguna manera, en el caso de Chile. Y por lo tanto, al final del día, es uno quien tiene que declarar y pagar los impuestos más allá, como les decía, que la información que le entrega el broker, pero lo que se ha dicho, yo voy a comentar solo el correo de la bruja, el cahuineo, que hay algunos brokers que entregan solamente la parte nacional y la parte internacional no la están entregando. Eso, a mi modo de interpretar la norma, es una falta por parte de ellos, pero no, yo no soy un ente fiscalizador. Ahora, el Servicio de Impuesto Interno es el ente que tiene que fiscalizar eso, y si eso es así, tendrá que establecer las sanciones y multas que corresponden. Bastante silencio. Adam, para darle un poquito más de dinamismo a esto, voy a hacerte la última pregunta que veo y vamos a ver quién se atreve a levantar la mano y hacer su propia pregunta, ¿te parece? Que Ya. me pareció bastante buena. ¿Cómo estamos de tiempo, Adam? ¿Bien? No, bien, tranquilo, Ya, sí. ya. Sí, aquí hay una pregunta. Bueno, si uno declara más de lo que debería, ponte tú, le Ya. agregué un cero más o 1.000.000 más. En este caso, el Servicio de Impuesto Interno me devuelve el excedente. Mira, existen 3 años donde uno puede ir a buscar impuestos pagados en exceso, que se llama. Si yo declaré de más, según el Código Tributario, dependiendo de ciertas condiciones, un segundo, yo podría ir a buscar, ¿cómo se llama? Da un segundo que tengo que cortar. Dale, no hay problema. Mientras, en el chat del Zoom, chicos, hay una parte para poner reacciones.
El que quiera la siguiente pregunta, hacerla en voz alta, levánteme la manito y después le activamos el micrófono para que se presente y nos haga su pregunta. La idea es que aprovechemos a que tenemos a Adam aquí, que tenemos su conocimiento acá. Así que, bueno, ahí les dejo para que después me digan o me escriban el que quiera comentar y le damos la palabra, ¿ya? Ya, volví. Como te decía, si uno paga de más, sí, existe la posibilidad de ir a buscar su impuesto, es por medio de una presentación administrativa normalmente, un formulario que se llama 2117, y uno lo que hace es decir, mira, ¿sabéis qué puta? Yo me equivoqué, vengo a buscar esta plata. Pero claramente va a haber una fiscalización de por medio antes de entregarte las lucas. Perfecto, Entonces, la recomendación es hacerla bien a la primera. claro. Y si nos vamos a equivocar, que no sea para arriba. O sea, Claro. ya, aquí tenemos a Zain que levantó la mano. Ahí te permití, Zain, desactivar tu micrófono, así que te escuchamos. Buenas noches. Hola, hola, Zain. Excelente charla, muy buena charla. La verdad, despeja unas cuantas dudas que a pesar de que son ustedes chilenos, siempre de una forma u otra también abarca un poco en Colombia. Vale. Es más como una sugerencia que me hicieron ya hace tiempo, que por lo menos era pasarme lo que es el RUT, que es el registro único tributario que se hace aquí en Colombia, hacer como una actualización, buscar la opción que dice más o menos que trabajo en este tipo de cosas, mercado de valores y ese tipo de cuestiones, para cuando haga la cuestión de la renta o declarar renta, sea un poco más fácil en la tributación. Entonces yo me imagino que eh, como yo trabajo en el mercado de futuros, al haber transferencias internacionales de un X banco que donde estoy yo hacia mi propio banco, me imagino que ese proceso será un poco más fácil. Eso será más o menos como una duda o una afirmación de lo que está sucediendo en mi caso, si es así tal cual como se plantea. Mira, la verdad, Zain, no sabría decirte porque ahí entramos a las particularidades de cada país. Lo que sí te podría aconsejar es que te acerques a un contador que sepa asuntos de inversión y te pueda asesorar con él. No, no me atrevería a decirte nada con respecto a la legislación tributaria colombiana porque hay ciertas cosas que son muy específicas de país a país. Entonces, Sí. lamentablemente no podría ayudar. A mí me parece extraño, sí, por lo menos aquí en Chile no creo que pase eso, Adam, que no sé, empresa XX que se dedique a cualquier cosa, le llegue dinero al extranjero a ver su empresa YY que se dedica a los mercados financieros, le llegue dinero al extranjero, no debería haber traba, perdón, desde el banco que estoy recibiendo que me diga, oye, pero esta plata, ¿por qué te está entrando? ¿Cierto? O sea, las preguntas van a ser, sea tu giro o no sea tu giro, que te esté llegando dinero del extranjero, ¿no? No debería ser más fácil para unos que para otros. Claro, en términos de rigurosidad no debería por qué haber diferencia en el trato que se llama. Claro, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Que son muchas, entonces me gustaría que ustedes las hagan, como para que tengamos más, porque tengo varias preguntas y ¿quién quiere levantar la mano? Eh, y le activamos el micrófono, aprovechemos que está Adam aquí, a lo mejor yo igual malinterpreto sus preguntas. Acá tenemos a un Nicolás León, ahí le di la posibilidad a que active su micrófono. ¿Uno de los cuantos Uno o de el los, real? no sabría decírtelo, así que active su micrófono y nos comente si ese es real Nicolás León o cómo se llama. Ahí le di la posibilidad para activar el micrófono, ahora tienes que tú activarlo. El que haya levantado la mano. Ahí se activó. Te escuchamos. Parece que no. Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Aquí alguien levantó la mano. Zain, de nuevo. Vamos, Zain. Ahora puedes activar tu micrófono. Sí, por lo menos lo que quería aportar de siguiendo lo que dije fue que yo tengo un conocido que él es contador público, pero lastimosamente no sé si ese tema está todavía como en pañales aquí en Colombia, no sé cómo sea en Chile, pero en lo que he investigado son pocas las personas que tienen algún tipo de idea sobre ello y cuando yo hablo directamente con el banco, sea con un asesor o he ido a una entidad financiera como tal bancaria aquí, es muy poco lo que saben o lo que te orientan.
Entonces es como que lo complicado. Eso fue lo que me recomendaron a mí ese mismo contador, que por lo menos me registrara como para que no viera eso lo que acabas de decir, Gonzalo, que esa inconformidad de que llegue ese dinero por fuera y del por qué o para qué. Pero sí hay trabas de cierta forma u otra. Entonces a veces lo que sería como complicado que sucede aquí, por lo menos aquí en Colombia. Aquí la palabra de trader igual es bastante complicada. Cuando llega dinero del extranjero y tú le dices al banco, no, es por, hago trading, te queda mirando y no sabe qué es. Así que yo creo que ocurre en todos lados de Latinoamérica. Sí, Es algo que queda como para arriba, ¿no? Para las empresas grandes y al que le toca hablar desde la persona natural no se conoce mucho eso. Sí, por lo menos en el root ya aparece algo más específico que, bueno, no tengo aquí el panorama que estaba buscando, pero sí es algo que me especifica como si tiene algo que ver, pero va más ligado a por lo menos si trabaja una empresa inversora, por lo menos X, Y, Z. Entonces, si trabajo esa empresa, sí, podría decirse que estoy ligado a ello. Ya, por lo menos dice otras actividades relacionadas con el mercado de valores o habla sobre actividades auxiliares que están ligadas a servicios financieros, pero no algo directamente que diga soy trader o manejo algo como trader. Esos son los giros que igual existen acá, ¿o no, Adam? No, tampoco hay algo como que diga trading, mercado de futuro o trader. Es justamente lo no, mismo no, que comentaste tú, muy parecido, de hecho. claro. Acá tenemos a Rafael. Rafael, puedes activar tu micrófono sin problema. Hola, buenas noches. Hola, Buenas hola. noches. ¿Cómo están? Eh, Puta, la sí, dejo peor. sí, ya he hecho un par de preguntas. Qué pena la intensidad, pero es que el tema es bastante No, dale, interesante. dale, Rafael, dale tú nomás. Ahí Bastante agobia a Adam. interesante. Y como lo han mencionado, no se trata mucho, no es muy habitual encontrarlo en redes y el desconocimiento para, no sé, en la carga tributaria en Latinoamérica, pues no, pues mucha gente desconoce el tema. Entonces, por ahí más adelante pregunté que esas ganancias, cómo se registraban y Adam contestó enfocado un poco más a las acciones, ¿sí? Uno compra una acción barata y la vende cara y ya es como venta de acciones a otro valor o algo así dijiste. Pero en el mercado de futuros, ven a enfocarme en futuros, yo creo que muchos de los que estamos acá estamos operando futuros, pues no, ni generan dividendos, ni se puede decir que compré una acción cara y perdón, la compré barata y la vendí cara, dado que pues existen los cortos y otras figuras. Entonces, ese dinero que uno se gana, ¿cómo realmente se llama? O sea, ¿cómo se declara? ¿Cómo se llamaría? Depende, claramente depende de cómo lo defina cada país, pero en general son ganancias de la especulación bursátil. Eso es como un genérico de dónde Ah, ok. proviene. Ahí No, suena súper genérico. sí. Lo mismo que dijo Zain, ojo, no hay, yo creo, por lo menos en Latinoamérica, a lo mejor ya en Estados Unidos sí. Aquí en Chile no tenemos ingreso por ser trader, no tenemos ingreso por operar mercados financieros futuros, por derivar. Tenemos algo bastante genérico que si tú dices, ¿está dentro de esto? Sí, está dentro de esto. Es un servicio, va más de la mano de algo intangible, más que tangible, ¿o no, Adam? Sí, claro, o sea, como decíamos, tenemos que separar de dos partes. Si yo trabajo para un fondo de inversiones o digo las pruebas y estoy trabajando para ellos, qué sé yo, y al final del mes genero una ganancia, unos gananciales, y me entregan mi porción de la ganancia, porque recuerden que hay una distribución de la ganancia que es 80-20, 50-50, 90-10, depende del acuerdo que ustedes tengan y del contrato. Eso es más que nada, a mi modo de ver, más que una ganancia capital, eso es ganancia del trabajo, porque uno asigna un tiempo, establece sus conocimientos, su expertise, su experiencia, y por lo tanto, a partir de eso uno genera una ganancia. El fondo de inversión es quien aporta el capital. Esa es la primera separación. Por lo tanto, en las declaraciones de impuestos particulares de cada país, yo tendería a hacer una declaración más relacionada con la fuente del trabajo, con todo lo que tenga que tener relación con el trabajo independiente, por supuesto.
Y en el caso de si el capital es mío y lo estoy administrando yo, eso sí constituye una ganancia por gestión de capital, y la declaración va a tener que ser eso, gananciales por administración de instrumentos o de gestión de capital en bolsa. Súper. Muchas gracias. Gracias. Aquí Daniel dice, ustedes están preocupados por recibir el dinero y desde Argentina no podemos enviar dinero. Un comentario fuera de cualquier estudio, ya la práctica que he visto con muchos amigos que son argentinos, el problema efectivamente es que tú no puedes mandar a un broker de Estados Unidos desde una cuenta argentina. La solución, es una de las que dio Adam ahí, es salir a invertir con una cuenta fuera de tu país, como por ejemplo un banco en Suiza, que sí puedes abrir, como es un banco que está a nombre personal, en tu caso Daniel que eres argentino, sí puedes mandar plata para allá porque es cuenta corriente tuya, y después de ahí mandarla para el otro lado, ¿eh? Que es por lo menos lo que hartos argentinos han hecho. Así, si quisieran saber un poquito más del tema de ese banco, me lo pueden después decir en el canal de Telegram y le doy yo la información correspondiente, ¿ya? ¿Qué más? No veo más manos levantadas. Si no veo más manos levantadas, supongo que no hay dudas. Así que ustedes me dicen. Acá veo un Nicolás León. Ahí ya puede activar, activar su micrófono. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Con qué tenemos el gusto? Leonardo Bravo. Hola, Leo. Mira, mi pregunta es, yo tengo un trabajo para una empresa, ¿me Ya. entendí? Entonces, cuando tú hablas de que para pagar ¿cómo se llama? Estos dividendos de parte de 8 millones hacia arriba, ¿eso es cuando me entra capital externo a lo que yo gano en mi trabajo? ¿Cómo es ese tema? ¿Y se hace anual, mensual? ¿Cómo? Buena pregunta. El impuesto, uno paga, todos los chilenos o extranjeros residentes en Chile, pagamos el impuesto global complementario. En esa tabla se juntan todas tus ganancias o todas las rentas. Nosotros en términos tributarios ya no le llamamos ganancias, sino que llamamos renta, pero es como lo mismo. Y las rentas pueden venir del trabajo, como en el caso que tú mencionas, o de la gestión de capital, ¿vale? Pueden tener distintas, por una asesoría, por una gestión de capital, etcétera, pueden tener distintas fuentes y de distintos países o regiones, ¿vale? Entonces lo que hace el global complementario, que es la tabla progresiva, es que se juntan todas esas ganancias y se suman. Y de esa suma, los primeros 8 millones, todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile, no pagamos impuestos. No pagamos impuesto a la renta, ¿vale? Quedan exentos de impuesto a la renta. Pero después empieza un tramo progresivo, ¿vale? Y ese tramo progresivo parte con un 5%, va subiendo, etcétera, etcétera, y llega hasta un 40%. Es importante mencionar que en ese tramo, que en esa tabla, no entran las rentas que se denominan que tienen exenciones tributarias. Por ejemplo, las rentas provenientes del mercado de capitales nacional, que tienen la cobertura del artículo 107, no son parte de esa fórmula. Por lo tanto, si tú tienes unas acciones que durante el año pasado, o durante este año, mejor dicho el año pasado, se generaron unas ganancias y cumplen con las condiciones del artículo 107, ¿quién me dice a mí que cumple las condiciones? El propio Servicio de Impuesto Interno. Esa plata no entra a ser parte, no te ayuda a sumar al impuesto global complementario. ¿Vale? Y ¿cuándo se calcula? Bueno, se determinan por las ganancias generadas durante un año, durante el año pasado, y se declaran en el mes de abril del año siguiente. Dato importante, hay que hacerlo ahora. Y todavía no doy el aceptar. Claro, en Chile todavía estamos a tiempo de hacerlo, dieron plazo hasta fin de mes. Claro, 31 de mayo. Oye, tocaste, antes de ir a Carlos, te veo, al tiro te doy la palabra, tocaste un tema importante que dejamos en el tintero antes de si valía la pena o no, de alguna manera, iniciar actividades para trabajar como empresa. O sea, yo voy a dar mi opinión en base a lo que tú dijiste desde un punto de vista lógico. Hablaste que podemos pasar de un 40 a un 25% de carga impositiva, e inclusive en otros lados hasta un 10%. ¿Ya? O sea, claro, desde un punto de vista proporcional, siempre y cuando yo como persona natural pague menos de lo mínimo que voy a pagar como empresa, que tú me dijiste que hasta un 10%, ¿cierto? No me convendría de alguna manera, desde un punto de vista impositivo, a lo mejor de otros lados sí hay beneficios, pero no me convendría abrir una empresa sin las utilidades que tengo en el trading, más todo lo demás,
me implica pagar menos de un 10%, que es lo que pagaría con Claro. la entidad jurídica, ¿cierto? Para que todos lo tengamos Claro. claro. Perfecto. Vamos con Carlos y un par más y damos por finalizar la ronda de preguntas. Carlos, ahora puedes activar tu micrófono. Ok. Hola, buenas noches. Hola, hola, Carlos. Bueno, tengo dos preguntas. Una, comentaste lo de las pruebas de fondeo y que pasa a ser más como un trabajo. ¿Eso lo declararías a través de boletos de honorarios? ¿O de qué manera se puede declarar eso? Y la otra pregunta es ampliando un poco la de las inversiones que son en eToro o un broker en Estados Unidos, pero inversiones ya pensando en largo plazo. ¿Esas igual se tienen que declarar o declaras cuando liquidas? ¿Cómo se hace en ese caso? Buena tus preguntas. Tú estás en Chile, ¿verdad? Porque me hablaste de Correcto. boleta honorario. Sí, yo Ya, mira, estoy en Chile. el registro de esas operaciones bueno, aquí vamos a entrar en un tema un poco en boga, más que un poco complejo. Lo que pasa es que estos fondos de inversiones, cuando te están depositando, no necesariamente te están depositando en tus cuentas corrientes de un banco nacional, o sea, no en un Banco de Chile, en un Santander, etc. También hay algunos pagos que están siendo por criptomonedas, perdón, por PayPal, ¿vale? Ahí hay que hacer esa diferenciación. Si el pago es por los bancos nacionales, uno puede tomar todos esos reportes y hacer su formulario 22 y hacer la declaración de impuestos, ¿vale? ¿Por qué es conveniente hacer la declaración de impuestos? Porque la declaración de impuestos no es solamente para pagar impuestos, sino que es una forma de poder justificar tu dinero, ¿vale? Eso es muy importante. Poder justificar de dónde proviene tu patrimonio, de dónde estás generando tu capital, y poder justificarle a cualquier autoridad civil, llámese carabinero, llámese policía de investigaciones, o incluso a cualquier autoridad ante un juicio, de dónde tú te compraste la casa, de dónde tú te compraste la camioneta, etc. Te sirve no solo te sirve, sino que es un método para justificar el patrimonio, para justificar tu capital, ¿vale? Y lo otro, que también te permite y te abre las puertas al mercado financiero, en el sentido de los créditos. Si tú haces tus declaraciones de impuestos, tú puedes ir con esos formularios 22 o con tu propia declaración de impuestos y te acercas a los bancos y te transformas en un sujeto de crédito. Te pueden entregar cuentas corrientes, te pueden entregar tarjetas de crédito, etc. ¿Vale? En ese sentido, es muy conveniente hacer la declaración de impuestos, más allá de cuánto vamos a pagar, ¿vale? Por otro lado, si te lo hacen por medio de PayPal, es un poco más complejo. O sea, no es tanto más complejo, sino que es distinto a que si te estuvieran pagando por medio de los bancos, porque si fuera por medio de los bancos, tomamos los ingresos de los bancos, se suman y se declaran. Está bien, ahí anda jugando con la carta. Sorry, dale no. Y si fuera por medio de PayPal, lo que uno tiene que hacer es justificar también esos ingresos y hacer la declaración en formulario 22 en el recuadro que corresponde, hacer la declaración de impuestos. Y así como te digo, también, entre comillas, se blanquean. O sea, no es que se blanqueen, y no es el término blanquear porque nunca estuvieron sucias, ¿vale? Pero no la ensucias, eso es. No ensucias dinero que no es sucio. Claro, exactamente. Eso pasa, no queda como plata negra, platas que siempre han sido buenas y sanas, ¿me cachai? Ahí, gracias Carlos por la pregunta. Gracias a usted. Porque creo que hiciste que Adam tocar algo súper importante a título personal. De repente cuando la gente con la que hablo, Adam, habla de impuestos, como que al tiro, trading, impuestos, al tiro como que le hacen la cruz. No, yo voy a hacer en trading y no voy a pagar impuestos, voy a hacer lo más posible por no pagar impuestos. Y nos estamos dando una gran conclusión que acabas de dejar, que nos está dando cuenta que declarar mis ingresos, que no implica 100% a pagar impuestos, pero declarar ingresos me abre un abanico crediticio importante. El hecho de poder yo pagar una casa con el trading, si yo pago una casa, ponte tú, $100.000, un departamento, $100.000, y esa plata no estaba declarada,
cuidado con lo que te va a pasar, ¿cierto? O sea, Sí, no o sea, te la pueden expropiar, no tenés justificación de patrimonio. Lamentablemente está muy cerca de trata de blanca, de narcotráfico, etcétera, porque no hay justificado la procedencia del patrimonio. Así que declarar ingresos no es malo si nosotros queremos vivir sobre todo de esto. Si usted quiere vivir de esto, pagarse su día a día, su casa, tiene que declarar sus ingresos para que se entienda que esta plata no es de blanqueo, trata blanca, como dice Adam. Buena pregunta. Ah, me hicieron una muy buena. Me decían, entonces, ¿me conviene sacar la plata una vez al año y declararla? ¿O cambia si yo saco todos los meses plata? ¿Cambia si todo eso lo saco una vez al año? ¿Qué pasa con el tema impositivo con eso, Adam? No, al final del día eso no suma ni resta, porque si yo saco toda la plata una vez al año, yo declaro todo el conjunto de un año. ¿Me captan? O sea, si saco todos los meses, se juntan los 12 meses y se declaran. Si saco cada 6 meses, se juntan los 2 meses, los 2 depósitos y se declaran, etcétera. Ahora, claramente uno puede hacer un pequeño juego con diciembre, enero, no me deposité en diciembre, deposítame en enero y pasa el otro año, cosas así. Entonces, no es muy significativo el hecho de si hago un solo retiro, si hago 20 retiros, etc. Sí, es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, nosotros pagamos por un periodo de 12 meses, sin importar que ese ingreso llegó por una sola vez o por muchas veces. Pero fue una buena pregunta. Sí. Súper. No veo más manos levantadas, así que voy a ir a tirar una tercera pregunta para saber qué les pareció la presentación de Adam, la información que entregó. ¿Alguna vez habían estado cerca de algo como esto? ¿Habían podido escuchar desde un punto de vista más apegado a la norma, apegado a la ley, más de que un boca a boca, ¿cierto? Que escuché que se tiene que pagar. O sea, lo que trató de hacer Adam es tratar de sacar a Adam y poner a las normas frente a nosotros y explicarnos cómo es, tanto para el mercado de futuros que la mayoría de las personas nos dedicamos, y tanto en Chile como en Latinoamérica. Importante sí que cada uno tenga ahí la capacidad de poder hablar por su contador. Pero yo me quedaría, Adam, con eso, con el hecho de que si nosotros queremos vivir de esto o de cualquier otra cosa, la importancia de justificar ingresos, porque nos abre un abanico a todo lo que estamos acostumbrados con nuestros trabajos normales, ¿cierto? En la posibilidad de tener crédito, la posibilidad de comprarse una casa, de un auto, porque si no, estamos entrando ya a un borde de ilegalidad que nunca fue ilegal. Pero si nosotros, claro, es como ensuciar la plata que está limpia. Es muy importante cuando, sobre todo con la pregunta que nos hizo Carlos. Bueno, ahí veo que están todos súper contentos bueno, voy a compartir ahí todos les gustó tu presentación, Adam. No sé, ya para ir cerrando, si tienes algo más que agregar. Bueno, ahí están las redes de Adam para que lo sigan. Lo vamos a agregar al canal de Telegram de la comunidad para que los que tengan preguntas también lo llenen ahí también de preguntas. No me las tiren a mí porque yo no sé. Así que eso, Adam. Sí, no, los que quieran la presentación me pueden escribir por inbox o al DM y le envío la presentación. Obviamente le hacer algunos ajustes, ¿cachai? Porque hay que mantener ciertas reservas, darle buen uso a la información. Y como idea final es, existen formas de pagar menos, pero más allá de usar ciertos beneficios y buscarle la quinta pata al gato, como decimos en Chile, ¿no? El llamado es, y muy importante, es a declarar las ganancias, más que declarar los impuestos, a declarar las ganancias, y potencialmente podría haber un impuesto relacionado, posiblemente no. Y el llamado, como les digo, no es malo declarar las ganancias, para nada, porque es todo lo que estamos conversando al final del día, son dineros que se blanquean para el sistema general. El banco sabe de lo que tú estás haciendo, por lo tanto sabe que no es una actividad ilícita, sabe que es una actividad completamente ilícita, más allá de que no la entienda, tú con tu ejecutivo la podías explicar, decir, mira, yo me dedico a esto, me está yendo bien, qué sé yo, me estoy pagando mis gastos de vida. Pero lo importante es que ha declarado el estado
de tu país sabe de dónde provienen tus ingresos, por lo tanto nadie te va a poder cuestionar la procedencia de tus patrimonios, ni por supuesto te pueden cuestionar cómo lo administras, y por otro lado los bancos están seguros de que la plata tiene buena venida y que tienes un flujo de ingresos de forma periódica, por lo tanto te transforma inmediatamente en sujeto de crédito y te pueden entregar créditos bancarios, crédito hipotecario, crédito de consumo, tarjetas de crédito, y pasas a ser parte del sistema financiero. Que eso pasa mucho, que el trader, entre comillas, se queda un poco afuera del sistema, de los sistemas generales, del sistema financiero, del sistema tributario, y queda un poco en la zona gris de la ilegalidad, siendo que, como Gonzalo decíamos, en ningún caso constituye una ilegalidad de ninguna forma, estamos haciendo una actividad lícita, y por lo tanto lo que corresponde ya es parte de nosotros de declarar esas operaciones. Súper. Oye, Adam, esta es nuestra última diapo, ¿cierto? ¿No tenemos más? Sí, no hay más. Ya. Vamos a... Ya. Ahí, chicos, creo que pueden escribir. ¿Alguien puede escribir en el chat? Quiero saber si es que ahora sí. Ya, ahí les llega a todos. Bueno, Adam no estaba viendo todos los mensajes, me llegaban solo a mí, así que me gustaría que le diéramos las gracias, por lo menos ahí en el chat, al tiempo que nos entregó Adam. También yo personalmente, Adam, agradecerte por el espacio. Yo creo que esta información no se recibe de manera gratuita en ningún lado. Creo que esclareciste muchas dudas fuera. Oye, que... sí, hago trading por si acaso. Yo hago trading. Sí, no es fiscalizador por si acaso. No, sí. ¿Qué mercado opera, Adam? ¿O qué hace trading en qué? Futuros y acciones. Futuros y acciones. Oye, mira, te están dando ahí las gracias. Por ahí alguien habló de el maestro del order flow. ¿Qué sabemos del order flow? Parece que se viene un seminario. Adam, aprovechemos de hacer publicidad gratuita porque sigue siendo gratuito. Así que por ahí escuché algo de order flow yo. Sí, el sábado con el chamo, el Andrés Pereira, que es otro trader, que es bien conocido dentro de nosotros, vamos a hacer una presentación respecto de order flow. Order flow es una metodología, una forma de estudiar los mercados financieros, pero que yo personalmente la aplico para los mercados de futuro. Tiene una cuestión muy específica, que la vamos a comentar en ese momento. Es muy atractivo, es algo que hoy por hoy está como en boca, mucha gente habla del order flow, lamentablemente hay poca información de eso. Lo que vamos a hacer el sábado, tipo 10 de la mañana, horario de Miami, va a ser dar claridad un poco a eso, conversar acerca de qué es order flow, cómo se genera esta herramienta y cómo nos puede ayudar a nuestro proceso de toma de decisiones en el mundo de las inversiones. Estuve hablando en silencio y nadie me dice nada. Más papas fritas no se halla. Bueno, bueno, voy a decirlo, voy a repetirlo todo de nuevo. Primero, Adam, decirte que está lleno de agradecimiento en el chat. Todos te están dando las gracias, información súper interesante. Me uno a esos agradecimientos. Y segundo, los que estaban interesados en lo que justamente comenta Adam, que el order flow, el nivel 2, ¿cierto? Otra profundidad de mercado. Una teoría interesante, por lo menos en mi caso, de entender, porque se usa mucho. Así que, bueno, que les dejé ahí el canal de Telegram, ahí también les voy a estar mandando la información. Otra cosa, los que están interesados en el tema del banco suizo, también escriban al canal de Telegram y les voy a entregar la información. Ya por acá Pablo dice muchas gracias de verdad, primera vez que puedo asistir a un seminario de tributación relacionado a Chile, siempre he escuchado sobre el extranjero. Qué bueno que te gustó. Gracias. Y me gustaría, Adam, hacer aquí, bueno, cada vez somos menos, ya todos nos tenemos que ir, es re tarde ya. Me gustaría hacer aquí una pregunta, continuando con el punto de vista del estudio, desde el punto de vista de la teoría, ¿cierto? De cómo deberíamos hacer las cosas. Ya vieron el tremendo currículum que tiene Adam. Para aquí los que no me conocen, yo soy economista de profesión, administrador de empresa, tengo unas certificaciones de liderazgo y de ética organizacional. Declaren su impuesto. Así que, ¿qué te parece, Adam, si hacemos un seminario avanzado
porque hablaste de criptomonedas, hablaste de acciones, hablaste de futuro, y algo que de repente harto preguntan, pues no se habla mucho, es del tema de la creación de un portafolio, que no es lo mismo que operar solo un activo, ¿cierto? El hecho de decir yo tengo X patrimonio como dependiendo de diferentes aristas, mi perfil de riesgo, mi intención, mi objetivo con ese capital, de dónde viene el esfuerzo para obtenerlo. Hay toda una teoría, ¿cierto? Y estudios de creación de portafolio management. No sé si han escuchado de eso, chicos, si les gustaría participar en un seminario respecto a lo que viene siendo portafolio management. Yo creo que podemos sacarle harta información. Podemos seguir estrujando a Adam en cuanto a la información que tiene, así que voy a tirar ahí una encuesta para más o menos saber, tantear el terreno, saber si les gustaría entrar en este mundo, porque hay mucha información, ¿no, Adam? Sí, como les comentaba, yo también hice un diplomado en inversiones. y Se bueno, te el tema olvidó de la ponerlo. bolsa... ¿Ah? Se te olvidó ponerlo en el currículum, ya no había espacio. No, sí estaba. Ya estaba. Lo que pasa, chicos, es que, bueno, hay mucho dentro de la industria, o lo que se ve en redes sociales, es que hay mucho de, mira, ahora cripto, ahora para allá, ahora para acá, ahora, como que uno anda corriendo detrás del conejo, en términos generales. Pero uno podría hacer una cuestión mucho más inteligente y podría definir una cartera de inversión en base a los objetivos personales. ¿Y qué significa eso? Significa que yo voy a alinear mi perfil de riesgo, qué tanto me gusta el riesgo a mí, qué tipo de instrumentos voy a aguantar yo, aguantar en términos de tiempo, de plazo, etcétera, y de estar tranquilo, qué me va a dejar tranquilo, qué instrumentos existen y cómo poder lograr ese objetivo. Todo eso tiene que estar alineado. Y, por ejemplo, en una gestión de cartera donde yo quiero ser más o menos conservador en un 50%, pero sí quiero tener acciones, podría ser muy factible de que tenga acciones de Disney, de Amazon, acciones grandes, ¿vale? Con una expectativa de largo plazo, de 6 años, 7 años. Por la probabilidad de que esas acciones suban es bastante grande. El único inconveniente, o sea, ¿qué podría pasar para que Disney desaparezca o se vaya a cero? Es que existe una bomba, se destruya o desaparezca Estados Unidos. Esas son como las condiciones extremas que podrían ocurrir. O una pandemia, como nos pasó ahora. Pero si también me gusta la especulación un poco más agresiva, también existen las criptomonedas. Pero todo eso, más allá de qué está haciendo Gonzalo con su portafolio o qué estoy haciendo yo con mi portafolio, es hacer un pequeño seminario de qué podrías hacer tú con tu propio portafolio. Porque esto tiene que ver mucho con la personalidad y con los objetivos de cada una de las personas. Por eso yo no les podría regalar mi sistema o regalar mi portafolio y les va a funcionar, porque al final del día mi portafolio en términos personales está alineado con mis objetivos, con lo que yo espero de aquí a 3 años, de aquí a un mes, de aquí a 3 semanas, etcétera. ¿Vale? Entonces va alineado, va orientado en ese norte, en ese objetivo. Súper. Mira, por lo menos ahí primer sondeo, todos bastante interesados, Adam, así que vamos a empezar a ponerle mano ahí al estudio para poder hacer un buen seminario. Ahí me gusta, bueno, siempre cuando trato de hacer seminarios que vayan bien ligados a la forma de pensar, y creo que Adam hizo ahí un comentario que es típico de la comunidad, el hecho de cuando nosotros entregamos información, es información que tú puedes aplicar, no es algo que yo estoy usando y te aseguro que te va a servir. Nunca hacemos eso, nunca damos análisis, nunca damos entrada, nunca damos estrategia, justamente porque mi apetito de riesgo, ¿cierto? Mi capital, mis objetivos son completamente diferentes a ti, entonces es mucho más eficiente y una muy mejor inversión que estar pagando por una estrategia es entender cómo yo crear mi propia estrategia, en este caso, cómo yo crear mi propio portafolio dependiendo de los criterios que cada uno tenga. Y ahí a lo mejor el portafolio de Adam puede discrepar completamente del mío, pero cada uno tiene sus propios fundamentos y eso es lo que le hace o le da la importancia a seguir respetándolo, ¿ya? Así que, bueno, nos vamos a poner a trabajar en eso entonces. Dale las gracias a todos, fuimos casi 90 los que estuvimos aquí, además los que estaban en YouTube, que llegaron a ser 30, Adam, así que estuvimos sobre 100 personas durante toda la audiencia. Muchas gracias nuevamente a ti, Adam, a todos por el tiempo y bueno, cualquier pregunta se la hacen llegar a él, ¿ya? No a mí. Ya.
No, muchas gracias Gonzalo, te pasaste por la invitación, muchas gracias a todas las personas que participaron, gracias por su tiempo, gracias por las preguntas y aquí vamos a estar para ayudarlos, para tratar de ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Súper. Que estén muy bien, que tengan buenas noches, Chao, chicos. chao.